Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Seguimos en este sábado 27 de julio del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de lleno a la información. Ustedes recordarán que el señor Ciro Murayama ha salido ahorita recientemente a atacar, a despotricar en contra de esta sobrerepresentación. Dicho sea de paso, muy recientemente les presenté parte de un video en donde salía con Joaquín López Dóriga a hablar de todo esto, en donde decía que era un despropósito lo que se está haciendo, que no era totalmente legal y que la autoridad, en este caso en el tribunal, debe de basarse realmente viendo todo el panorama y no sobre lo que diga la ley, sino de interpretación. Ahora resulta ser, no, bueno, qué cinicazos estos miserables ex consejeros, ex árbitros electorales que siempre estuvieron con la banderita del PRIAN. Ahora bien, ¿quién tuvo que salir a mostrar un videíto para callar a este tipejo monaguillo de Lorenzo Córdoba? Fue Pigmenio Ibarra, porque le recuerda este videíto a Ciro Murayama cuando todo era miel sobre hojuelas. ¿Ustedes qué opinan? Fíjense, aquí se lo dice, refrescándole la memoria cuando era todo miel sobre hojuelas a este exárbitro electoral que anda muy preocupado en su momento, y ahí lo pueden ver, consejero del Instituto Nacional Electoral. No, bueno, aquí no se quejaban los espurios, miren, no iguales y lo presumen. Y hay, porque lo he dicho, comentarios encontrados. Obviamente los que están en contra de esto son los de la oposición. Pero les recordamos, ellos andan grite y grite que la ley es la ley. ¿Y ahora? Porque esto decía en su momento Ciro Murayama, cuando sí le convenía a la oposición. Vean, ahí sí, era todo legal. Murayama, ¿podrías explicarnos la aritmética electoral? Es decir, ¿bajo qué consideraciones hace el INE la asignación de las diputaciones plurinominales? En realidad, los plurinominales salen de las mismas urnas que salen los diputados de nuestros distritos. Siempre que cruzamos la boleta por un partido, estamos votando por el candidato que postuló el partido en nuestro distrito y por la lista de candidatos plurinominales que postuló el distrito en la circunscripción donde vivimos. El INE lo que hace es, una vez que están concluidos los cómputos y que se sabe qué partidos perdieron el registro, por ejemplo, en este año 3 partidos no llegaron al 3% y no van a estar en la Cámara de Diputados y se quitan los votos nulos, tenemos lo que se llama la votación nacional emitida, que este año estamos hablando de 43.900.000 personas, casi 44 millones de electores, y a cada partido le corresponde el porcentaje de plurinominales de acuerdo a la votación que obtuvo en el país. Entonces, la votación plurinominal es la que mejor refleja la pluralidad de nuestra sociedad. Las oposiciones tienen 105 diputados plurinominales y el bloque o la alianza del gobierno tiene 95. Tiene más la oposición que el gobierno. Bueno, porque eso pasó en las urnas. Si tomamos la votación nacional emitida, en total los 3 partidos coaligados del gobierno obtuvieron 47.8%. Y en cambio, los 4 partidos de la oposición, si los sumamos, obtienen 52.2%. Es decir, hubo más gente que votó por las oposiciones que por el gobierno. Quien gane un distrito, así sea por un voto, se lleva el 100% de la representación de ese distrito. Entonces, no refleja realmente la pluralidad, la diversidad. Morena es el partido más votado en muchos distritos de nuestro país y, sin embargo, hay 6 decenas de esos distritos que ganó Morena, que como iba en coalición, se le cuentan a sus socios porque eso dice el convenio de coalición. Yo creo que sería correcto que en una eventual reforma electoral estas distorsiones se pudieran corregir para que cada partido al final tenga en la Cámara el peso
que la gente le ha dado en las urnas. Es decir, que si tienes el 10% de los votos, tengas el 10% de los diputados, que si tienes el 30% de los votos, tienes el 30% de los diputados, y no estas alteraciones, porque paradójicamente la cuarta fuerza política del país es Movimiento Ciudadano. Uno diría, será la cuarta fuerza política en el Congreso. No, va a ser la sexta. Y van a tener más diputados que Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. ¿Por qué si tuvieron menos votos van a tener más diputados? Porque Morena les compartió, llamemos así, diputados por los propios triunfos de Morena. Entonces, son de los pequeños detalles que hay que corregir, pero bueno, finalmente este proceso electoral federal ha llegado a su fin con esta asignación de diputados. La Cámara se integra el próximo 1 de septiembre y con eso iniciará la 65 legislatura del Congreso de la Unión. Hay que subrayar que, como dices, esta asignación no es a capricho, está prevista en la ley y el Consejo General del INE lo que hace es cumplir con lo establecido. O sea, ahí sí era la ley, ¿no? Hasta este mismo periodista también aparecía todavía hace un par de días con Kenia López Rabadán a decir que esto era injusto y bla, bla, bla. Vean el cinismo. Por eso les digo, chayoteros y vendidos. Así tal cual. Pero Epigmenio Ibarra también de igual forma cerró con esta videocolumna, la cual se me hizo también muy acertada. Ahorita que también están con todo. Dice, cínica y desmemoriada la derecha conservadora y los mercenarios de la información que la sirven. Cae o se entrega al Mayo y reviven su campaña contra AMLO. Olvidan que el único presidente aliado al crimen organizado es Felipe Calderón. Pero también va en congruencia con lo que se vivió este pasado 2 de junio. Una profunda conmoción, un cataclismo, un cambio estructural de esos que suceden muy pocas veces en la historia, sacudió a nuestra patria el pasado 2 de junio. El proceso electoral más grande y más complejo de cuantos se han celebrado en México tuvo, aunque muchos se niegan aún a aceptarlo, el carácter de un rotundo y masivo doble plebiscito. Los casi 36 millones de personas que votaron para llevar a Palacio a Claudia Sheinbaum Pardo y convertirla en la primera presidenta de la historia de México, manifestaron también así su apoyo irrestricto a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Por 2 personas, por 2 dirigentes, por 2 luchadores sociales, por 2 compañeros, se pronunciaron la mayoría de las y los mexicanos. A pesar de la campaña masiva de calumnias y mentiras, a pesar de la guerra sucia electoral, la más costosa, agresiva y prolongada de cuantas se han librado, y a pesar de la situación de desventaja estratégica frente al poder mediático, la gente votó por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia y reconoció abrumadoramente también al presidente saliente. Pero no solo por Claudia y en apoyo a Andrés Manuel votaron la mayoría de las y los mexicanos, lo hicieron también por una idea, por un proyecto de país, por un movimiento revolucionario, por los partidos políticos que aliados lo impulsan y por el conjunto de reformas constitucionales que harán posible continuar, consolidar y profundizar el proceso de cambio iniciado hace 6 años. La gente se volcó a las urnas, consciente de que no solo se trataba de elegir presidente, sino de definir, y de ahí el carácter doblemente plebiscitario de la elección, cuál sería el futuro de México. Como nunca antes había sucedido, las y los electores tuvieron el 2 de junio frente a sí 2 opciones radicalmente opuestas: la restauración del viejo régimen neoliberal con toda la derecha conservadora agrupada o la construcción del segundo piso de la transformación.
Había ciertamente atajos que el electorado podía haber tomado, pero la gente ante esta encrucijada no vaciló. Votar por Claudia, pero atarle las manos, al no hacerlo por sus candidatos al Congreso de la Unión, habría sido tanto como concederle un carácter meramente testimonial a su mandato y, en los hechos, emprender el camino de regreso al pasado. No fueron ni la ignorancia, ni la dependencia de los programas sociales, menos todavía el engaño o la seducción los que movieron a las y los votantes a tomar una decisión radical en las urnas. Fue antes que nada la conciencia de que en una disyuntiva histórica como esta cada voto pesa. Y fue la certeza compartida por millones de personas de que en un momento así, titubear equivale a traicionar. Campeó también el día de la elección entre los votantes la certeza de que la Constitución, convertida por el régimen neoliberal en un instrumento al servicio de la oligarquía, debe recuperar su sentido original y la convicción de que para lograrlo es preciso reformarla. Mostraron por la forma en que votaron la mayoría de las y los mexicanos que tienen, porque la vida pública, como insiste López Obrador, se ha vuelto cada día más pública, un conocimiento preciso de la forma en que opera nuestro sistema político. No hubo ingenuidad ni torpeza en la forma en que se emitió el voto, sino más bien claridad y contundencia. Se engañan quienes creen que la gente no sabe del calado profundo de la reforma del Poder Judicial o de la del Instituto Nacional Electoral, cuando de estas reformas dependen precisamente la justicia y la democracia en México. Se engañan cuando creen que con su campaña permanente contra López Obrador o sus insidias contra Claudia podrán desprestigiar al primero y frenar o descarrilar a la segunda. No solo habrá de pasar de unas manos a otras la banda presidencial. No solo por eso votó una aplastante mayoría de las y los mexicanos. Para que preserve el legado de López Obrador y consume la transformación radical del país, eligieron a Claudia y eligieron también, libre y conscientemente, darle todo el poder y la fuerza legal para que pueda cumplir con ese mandato. Pues ahí está. Porque esto va junto con pegado, señores. Sabemos que ahorita la única herramienta que tienen es estar lloriqueando sobre el tema de la sobrerepresentación para evitar esta reforma al Poder Judicial. Pero no se lo vamos a permitir. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.